¿Qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el curso que se denomina la comunicación efectiva en las empresas. Mi nombre es Carlos Lindo, administrador de empresa de profesión, maestría en ciencias empresariales, me desempeño como docente, capacitador y consultor en gestión empresarial. Nuestra capacidad terminal, una vez culminada las 5 sesiones, ustedes van a estar en la capacidad de poder identificar la habilidad de la comunicación como el pilar básico para la interacción entre las personas y el logro de los objetivos organizacionales. ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy en nuestra segunda sesión? Está relacionado con la comunicación interna, tipo de comunicación interna, cuáles son los beneficios y los objetivos de esta comunicación interna. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque si hablamos de que una organización necesita encontrar resultados, aumentar su productividad, entonces necesita tener colaboradores que se encuentren bien en la empresa. Y cuando los colaboradores se encuentran bien en la empresa es porque se sienten motivados. Y la motivación tiene un ingrediente primordial de una buena comunicación interna en la empresa. Esto va a hacer que los colaboradores pues puedan tener o puedan sentir cierta seguridad al momento de expresar sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista, aun cuando éstas de repente sean contrarias a las opiniones o puntos de vista o a las propuestas de los gerentes o principales líderes de la empresa. ¿Ya? Cuando esto se da, y cuando se deja de monopolizar la comunicación solo en algunas personas de la empresa y cuando se democratiza, se democratiza pues la comunicación en el resto de las personas, entonces eso genera tranquilidad, eso genera motivación en las personas, ¿no? En los colaboradores, ¿sí? ¿Qué pasa con el colaborador que se siente bien? Eso lo refleja en sus resultados, ¿no? A través del puesto de trabajo que ocupa, de las funciones que asume y de las responsabilidades que también poco a poco va a ir asumiendo. Y eso incrementa tremendamente los resultados y incrementa el nivel de productividad en la empresa. ¿Cuál es el logro de la sesión del día de hoy? Identificar la importancia de la comunicación interna y su contribución con el cumplimiento de objetivos y metas, ¿no? Entonces ahí te dice prácticamente lo importante que es tener una comunicación interna adecuada, obviamente, dentro, ¿no?, de la empresa. ¿Cuál es nuestra agenda del día de hoy? Vamos a definir qué es comunicación interna, su importancia, plan de comunicación, que debe tener un plan de comunicación, aspectos importantes y generales, beneficios de la comunicación interna, tipos de comunicación dentro de la empresa y algunas claves para ir mejorando poco a poco la comunicación interna dentro, ¿no?, de la empresa. ¿Cómo podríamos definir la comunicación interna? Eh, ¿Qué me vendría a la mente? De repente cuando pienso sobre este concepto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué se debería tomar en cuenta? ¿Cómo debe fluir de repente esta comunicación dentro de mis colaboradores o a través de ellos? ¿Qué rol ocupan los principales gerentes de la empresa como principales también abanderados de poder establecer o de poder reflejar una comunicación adecuada dentro de la empresa a través de los colaboradores, ¿no? Hemos dicho que cuando esto se da, obviamente influye de manera positiva en los resultados, influye de manera positiva en los colaboradores, tiene una relación directa con la implementación de un clima laboral adecuado. Y eso lo vamos a ver más adelante también como un tema de este curso, ¿no? Relación del clima con la comunicación interna. Sin embargo, cuando la comunicación es turbia, cuando no son claros los temas, cuando se limita
a que el colaborador pueda opinar, cuando se limita o se restringe de repente la generación de ideas por parte de los subordinados, cuando se limita de repente también propuestas, iniciativas, obviamente eso genera cierta molestia en los colaboradores y esto obviamente va a perjudicar, va a influir en una comunicación turbia, una comunicación poco clara, y obviamente el colaborador percibe esto, ¿no? Y digamos, también lo va a reflejar. Esta molestia lo refleja, ¿no?, en sus resultados, en la forma como ejecuta sus funciones y asume sus responsabilidades. Y ahí, de repente, ¿no?, el problema que muchas empresas van experimentando con baja de resultados, con incumplimiento de metas, con una especie de divorcio del colaborador con la organización, o una especie de divorcio o separación entre el colaborador y sus principales líderes. ¿Qué es la comunicación interna? Una definición bastante corta y pero muy importante. Nos dice acá: son las acciones o procesos de comunicación dirigidas de manera directa a los colaboradores, con la finalidad de fomentar el diálogo, interacción entre las personas. Y la interacción y la coordinación entre las personas permite generar integración también, ¿no?, entre las distintas áreas que forman parte de la empresa y la participación de los colaboradores. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? ¿Cuál es el objetivo primordial e importante de establecer una adecuada comunicación interna dentro de la empresa? Pues esto, ¿no?, mejorar resultados. Cuando se implementa planes de comunicación o estrategias de comunicación que van orientados a cumplir lo que dice el concepto o cumplir lo que veníamos conversando, entonces poco a poco la empresa va a ir aproximándose a lograr los objetivos que está obviamente en ella, ¿no? Como toda empresa que tiene una misión clara y una visión también, ¿no? La comunicación, una buena comunicación interna es importante en la empresa, sí, ¿no? Dos factores que hay que tomar en cuenta y que son muy importantes para la empresa, ¿no? Una buena comunicación interna tiene relación directa o influye con el 40% de la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, cuando hay una buena comunicación en la empresa, pues el colaborador se siente bien, como lo veníamos diciendo hace un ratito, ¿no? Se siente bien y eso también lo refleja con la interacción, lo refleja también con la forma de trato con el cliente, ¿no? Entonces va a orientarse más a poder satisfacer plenamente las necesidades que tengan mis clientes. Y eso obviamente también está relacionado con su segunda importancia, que es que la comunicación interna también contribuye con el 30% de mejora de la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, si tengo estos dos puntos, yo puedo ya determinar qué tan importante es la comunicación adecuada, obviamente, dentro de mi organización y qué debo hacer para poderla implementar, qué debo hacer para poderla mejorar o qué debo hacer para que exista una relación adecuada, ¿no?, de comunicación dentro de mi empresa entre colaboradores o el 100% de los colaboradores de mi empresa, que incluye subordinados y que incluye jefes, gerentes, alta dirección, supervisores, etcétera, etcétera. Un plan de comunicación, ¿qué debe tomar en cuenta? Un plan de comunicación debe ser promovido por la alta dirección de la empresa para que fluya al 100% de la organización, que debe incluir la implementación de políticas, directrices y normas orientados a mejorar el nivel de comunicación hacia los colaboradores. Cuando esto fluye o se implementa de manera adecuada y fluye también de manera adecuada al 100% de personas que formamos parte de una empresa, entonces vamos a tener más claro, por ejemplo, cuáles son los objetivos que la empresa va a tener de acá para adelante.
vamos a tener más claro, por ejemplo, cuáles son esas estrategias que se van a implementar de acá para adelante. Vamos a tener más claro, por ejemplo, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro rol como subordinado o como colaborador o como parte de la empresa en la implementación de cambios. ¿Ya? Eh, Cuando esto no sucede de manera adecuada, entonces cuando la comunicación no fluye de manera adecuada hacia los colaboradores, entonces de repente comenzamos a experimentar cierta confusión en la interpretación de los objetivos que se nos solicitan. Por ejemplo, en la actualidad estamos viviendo un escenario totalmente nuevo, ¿no? Que la gran mayoría, por no decir todos, las tenía contemplados hasta el mes de marzo, hasta antes de marzo. Entonces, para ir interpretando esto es muy importante que se establezca un nivel de comunicación adecuado. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente el afrontar estos nuevos escenarios totalmente críticos de repente para muchas empresas o para la gran mayoría de empresas es implementar objetivos nuevos, ¿no? O de repente el ir cambiando, ¿no?, de objetivos que se tenían mapeados anteriormente y que debido al escenario actual, pues obviamente ha visto la empresa la necesidad de cambiar estos objetivos, ¿no? Entonces, y esos objetivos no se logran solamente con el rol de los principales gerentes de la empresa. Esos objetivos se logran con la participación de los colaboradores. Entonces, cuando el colaborador tiene claro lo que se le está solicitando, entonces obviamente va a enfocarse mejor a lo que la empresa necesita en relación a objetivos y metas y resultados. Ahora, estos objetivos requieren pues acciones, requieren pasos a seguir y esas acciones o pasos a seguir se llaman estrategias, ¿no? Y las estrategias también son implementadas a través de las personas que ocupamos un puesto de trabajo en la organización y asumimos funciones y responsabilidades también, ¿no?, dentro de la empresa. Entonces, cuando el colaborador entiende la importancia del cambio para la empresa, entonces también se va a adherir de manera positiva a la aplicación de las estrategias, ¿no? Las estrategias se aplican a través de las personas que estamos dentro de una empresa. Entonces nosotros como colaboradores tenemos un rol muy protagónico en esto, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad directa, ojo, en la aplicación de las estrategias. Y por último, obviamente, cambios. Cuando se comunica adecuadamente los cambios, entonces el colaborador va a identificar el cambio como una necesidad imperiosa que la empresa necesita aplicar dentro de ella, ¿no? Cuando el colaborador interpreta adecuadamente el proceso de cambio, lo que va a hacer el colaborador es ver o identificar las partes positivas del cambio, no solamente parte positiva que se relacione con la empresa, sino la parte positiva que el colaborador también podría experimentar, ¿no?, si es un facilitador del cambio. ¿Okay? Cuando no se tiene claro cuál es la importancia del cambio en la empresa, entonces el colaborador lo que va a hacer de forma natural es mostrarse contrario al cambio. Y el mostrarse contrario al cambio se llama resistencia al cambio. ¿Okay? Y obviamente, pues, las empresas lo que necesitan en la actualidad es que los colaboradores, pues, sean facilitadores del cambio y dejen de ser elementos de resistencia, ¿no? Porque conforme una empresa demore más en adaptarse al cambio, le va a generar mayores perjuicios en costos, ¿no? Entonces, te das cuenta qué importante es poder establecer un nivel de comunicación adecuado, ¿no? Y por último, obviamente, está relacionado justamente con lo que yo decía, ¿no?, en la parte última, ¿no?, que es facilitar estos cambios, ¿no? Que el colaborador sea un facilitador y no este, una resistencia al cambio. Sí. ¿Cuáles son los beneficios
de la comunicación interna. Primer beneficio, aumento de la productividad. Y esto está relacionado mucho con la cantidad, el momento y la precisión de información que cada colaborador va a tener en un momento adecuado, ¿no? Y que esta información al colaborador o a todos los colaboradores nos sirva pues para orientarnos mejor a realizar nuestras actividades y que esta información que va a llegar a los trabajadores producto de la implementación de un buen sistema de comunicación interna sirva a los trabajadores para que podamos tomar mejores decisiones, para que podamos gestionar los recursos con mayor eficiencia, para que podamos optimizar el proceso del trabajo interno o del trabajo en equipo, ¿no? Y eso obviamente va a tener una repercusión muy importante en los resultados o en el nivel o en el aumento del nivel de productividad que una empresa requiera. El siguiente beneficio está relacionado con la rapidez en la solución de problemas, ¿no? Y tiene mucha relación también con la gestión de información de manera adecuada. Cuando tenemos la información necesaria, que cada colaborador también obviamente necesita, y la procesa también de manera adecuada, entonces va a tener el conocimiento también necesario y adecuado para poder ver cómo enfocar los problemas que se van a ir presentando, porque obviamente siempre los problemas que se presentan a la empresa son algo constante, ¿no? Los constantes cambios, los nuevos escenarios que la empresa va a afrontar, la influencia de los factores externos que tienen relación con mi empresa, va a hacer que en algún momento la empresa pueda afrontar ciertos problemas, ¿no? Entonces, la comunicación permite a que los colaboradores, en base a la información que manejen y en base a los conocimientos que tengan, puedan enfocarse de manera holística a la solución de un problema. Ahora, acá podemos agregar algo también, ¿no? Que también permite solucionar conflictos, ¿no? O permite enfocar el conflicto hacia algo constructivo. Y que ese conflicto constructivo obviamente va a generar cosas importantes dentro de la empresa. Tercer beneficio, mejora la relación entre los colaboradores, ¿no? La información que los colaboradores tienen le da cierta seguridad, cierta tranquilidad también, ¿no? Y eso obviamente va a evitar que el colaborador pueda enfocarse hacia una actitud de repente de desconfianza, hacia una actitud de repente de defensa frente al resto de las personas que ocupan también otros puestos o diferentes puestos dentro de la empresa. Entonces, y eso obviamente, y no solamente uno va a percibir eso, sino el resto de colaboradores también, ¿no? Entonces, cuando esto es masivo en la empresa, cuando la tranquilidad y la seguridad en base a información real, producto de una buena comunicación, se fluye dentro de la organización, esto pues le da tranquilidad a los colaboradores y esto obviamente, esta tranquilidad, esta seguridad permite pues que la gente pueda interactuar de manera adecuada dentro de la organización. Sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia está relacionado, o mejor dicho, es producto de que el colaborador pueda comprobar o pueda percibir que tiene la oportunidad de ser escuchado, ¿no? Es producto de que el colaborador compruebe de que sus ideas, sus opiniones, sus propuestas son tomados en cuenta por parte de su jefe, gerente o líder o por parte de la empresa. Entonces, eso hace que el colaborador vaya generando internamente el sentido de compromiso
con su líder, el sentido de compromiso con su jefe directo, con su gerente y el sentido de compromiso también con la empresa, ¿no? El nombre de la empresa o la marca del producto también que la empresa, o las marcas del producto que la empresa este, eh, comercializa. Por último, hablamos de la información, ¿no? La información que se da también dentro de una empresa va a generar también tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que esa información que se fluye dentro de la organización es sincera, es real, a pesar que de repente ese tipo de información vaya a transmitir de repente algo no muy adecuado en relación a la situación de la empresa en la actualidad, ¿no? Pero el colaborador sabe que esta información es real, ¿no? Y en base a esa información real que el colaborador sabe, ¿no? Va a él poder tomar sus propias decisiones, va a poder opinar, va a poder exponer de repente alguna inquietud, a alguna inseguridad que el colaborador tenga, dependiendo obviamente el momento en que la empresa se encuentra, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta tranquilidad hace que el colaborador pueda convivir dentro de la empresa sin ningún temor, ¿no? Con mayor confianza. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de comunicación que existen dentro de la organización? ¿No? Eh, Hablamos primero de la comunicación descendente. Y esta comunicación descendente se relaciona o viene, inicia desde una persona que ocupa un cargo superior hacia otra persona que ocupa un cargo inferior, ¿no? Y en resumen está relacionado con el jefe, gerente o líder y sus subordinados. Una comunicación descendente se refiere a los requerimientos que un gerente, jefe o líder hace a sus subordinados, ¿no? Algún tipo de reporte, algún tipo de análisis, información sobre algún tipo de resultado, información sobre los objetivos, ¿no? O sea, todo lo que de repente gerente necesita o un jefe, líder necesita para poder tomar decisiones. ¿Ya? Ahora, esa comunicación descendente no solamente va a fluir, o mejor dicho, este tipo de comunicación no solamente fluye de arriba hacia abajo, porque también tengo el otro tipo de comunicación, que es la ascendente, ¿no? La comunicación ascendente se relaciona entre alguien de nivel inferior hacia alguien de nivel superior. En resumen, del subordinado hacia su jefe, gerente o líder. ¿Ya? Esto es muy importante en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay muchos aportes, muchas ideas, mucha innovación de parte de los subordinados que pueden contribuir, mira lo que te digo, que pueden contribuir de forma directa y positiva a los objetivos del equipo. ¿Por qué? Porque muchas veces el colaborador, el subordinado, tiene acceso a información que de repente el jefe, gerente, líder no la tiene. Y no la tiene no porque no la quiera, sino que de repente su puesto, su nivel que tiene o el tipo de trabajo que tiene un jefe, gerente o líder, ¿no? Tiene otro enfoque diferente a los subordinados. Y de repente, al momento de hacer su análisis como jefe, gerente, líder, va a dejar de lado algo que de repente para la empresa es importante y de repente él no llega a tomarlo en cuenta. ¿Ya? Entonces ahí entra el colaborador, ahí entra el subordinado, por ejemplo, ¿no? Entonces, que un gerente, jefe, líder en la actualidad solo use el tipo de comunicación descendente, pues obviamente está condenando su gestión hacia resultados adversos, ¿no?
hay que también tener en cuenta este tipo de comunicación ascendente. Y este tipo de comunicación ascendente no va a hacer que los jefes, gerentes, líderes pierdan autoridad, ¿no? O pierdan su posición de líder. Al contrario, va a hacer que el colaborador también tome un rol protagónico en la gestión importante de la empresa. Y esto también va a tener inferencia o relación con la forma como el colaborador se va a sentir en la empresa. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ahora, tanto la comunicación descendente como la comunicación ascendente está relacionado con la comunicación vertical. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque también existe el otro tipo de comunicación, que es la comunicación horizontal. La comunicación horizontal se da entre colaboradores que ocupan o que tienen un rango similar o gerentes, jefes que también tienen, ¿no? Un nivel jerárquico también similar, ¿no? Esto que permite, la comunicación horizontal va a permitir que las empresas o que las personas hagan coordinaciones constantes a través de los puestos que estas personas ocupan. Y este tipo de coordinación va a ser muy importante porque va a permitir integrar la empresa por dentro. Hay que tener en cuenta que dentro de toda organización vamos a tener áreas especializadas, ¿no? Voy a tener de repente un área de marketing, voy a tener de repente un área financiera, tendré de repente un área de producción, un área de logística, un área de talento humano, ¿no? Y cada área que pertenece a la empresa o cada unidad orgánica que forma parte de la empresa tiene actividades diferenciadas de las otras, ¿no? Y como actividades diferenciadas también tendrá planes diferenciados y también tendrán objetivos diferentes entre cada una de ellas, ¿no? La idea acá es que eso se integre. La idea acá es que a través de una buena comunicación horizontal se promueva la coordinación constante dentro de estas diferentes áreas. ¿Por qué? Porque cada una de estas áreas debe tener relación o debe contribuir de forma directa con los principales objetivos organizacionales que una empresa tenga. ¿Ya? Entonces, cuando hay una buena comunicación horizontal, lo que se va a generar es el aumento de la sinergia dentro de la empresa y obviamente este aumento de sinergia va a hacer que la empresa tenga mayores posibilidades de éxito en la consecución de objetivos y metas. Otro tipo de comunicación es la comunicación verbal, ¿no? Y la comunicación verbal está relacionada con la comunicación oral, con la comunicación directa, la comunicación cara a cara, face to face, ¿no es cierto? ¿Y es positivo eso? Sí, por supuesto que sí, porque eso me va a permitir fluir una comunicación de manera directa y rápida. Y me va a permitir también poder detectar la necesidad de retroalimentar también, porque voy a ver de manera directa, como les decía, si mi receptor entendió lo que yo le acabo de comunicar, ¿ya? Pero la comunicación verbal solo contempla el contenido del mensaje, ¿no? Las palabras que forman parte de mi mensaje. La otra parte muy importante del 100% de un mensaje o de una comunicación es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal se refiere a la postura, se refiere a las señales que manda, ¿no? La parte corporal de la persona que está emitiendo un mensaje. Y esto tiene un rol muy protagónico y te lo muestro a continuación. Del 100% de una comunicación, solo el 7% está compuesto por palabras, parte verbal. El resto, ¿no? O sea, el 93%, el resto de la comunicación está relacionado con la parte no verbal, que incluye el lenguaje corporal y el tono o la intención de voz que yo voy a utilizar al momento de emitir mi mensaje, ¿no? Entonces, mira qué importante en realidad juega la parte corporal dentro de la emisión de un mensaje, o la parte no verbal dentro de la emisión de un mensaje, ¿no? El cuerpo manda muchas señas, manda muchos, o complementa adecuadamente el mensaje que yo estoy diciendo.
¿no? El tono de voz, la mirada hacia mi receptor o hacia mis receptores, por ejemplo, ¿no? El entusiasmo que uno muestra al momento de compartir un tema, el uso del escenario, el uso del espacio, por ejemplo, es muy importante porque eso engancha a tu receptor o a tus receptores si es que de repente estás emitiendo un mensaje de manera masiva. Y cuando tú tienes esa posibilidad de enganchar a tus receptores, obviamente lo que estás haciendo es aumentar la posibilidad de éxito de una comunicación o de un mensaje. ¿Cuál es? Que se entienda y que se aplique, ¿no? Lo que se está solicitando. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta también, obviamente, la parte no verbal. Ojo, y ahí te lo muestro con cifras. Dentro de una empresa también existe la comunicación formal, ¿no? Y lo que acabamos de ver nosotros, la ascendente, descendente, la vertical, horizontal, ¿no? Incluso la verbal y no la no verbal, pueden estar dentro de la comunicación formal, ¿no? La comunicación formal dentro de una empresa está contemplada, pues, por políticas, normas, reglas, algún tipo de reglamento que se comunica y que obviamente el colaborador tiene que recibir, entender y tiene que ponerlo en práctica, ¿no? En algunas ocasiones lo pondré en práctica de repente con la forma de desempeñarse dentro de la empresa, ¿no? Respetando las políticas que la empresa requiere para tal. En otras ocasiones, por ejemplo, una comunicación formal está relacionado con la aplicación de sus funciones. Una comunicación formal está relacionado de repente con el uso de recursos, podría estar relacionado de repente con cómo debo atender a un cliente, está relacionado, por ejemplo, que cumplir con lo que, con lo que requiere mi líder, mi gerente, ¿no? Entonces, ¿cómo coordino de repente alguna actividad que me es necesario para mi puesto con otra persona que tiene otro puesto de trabajo de repente en otra área o mi misma área? Eso es comunicación formal, ¿no? Y este tipo de cosas, la empresa la tiene pues identificada, la tiene mapeada y la tiene obviamente tipificada en algún tipo de documento formal que forma parte de la organización, ¿no? Entonces, todos los que estamos en una empresa sabemos que hay mucho nivel de formalidad y que obviamente hay que cumplir, ¿no? Ahora, dentro de esto también está la comunicación informal, ¿no? Y una comunicación informal, como suena, no es malo, ojo, no es negativo. Y tampoco la podría evitar, ojo, siempre se va a presentar. La comunicación informal siempre va a estar presente y la comunicación informal se va a dar de repente como consecuencia de que la gente tenga la necesidad de interactuar entre ellos, ¿no? Está relacionado mucho con la parte social y las personas obviamente tenemos esa característica, ¿no? De orientarnos siempre a socializarnos con alguien, ¿no? Y esto va a dar la posibilidad de poder también fluir mucha comunicación relacionada a la empresa, relacionado a mi trabajo, relacionado a mi área, dentro de estos canales informales que se dan dentro de la empresa. ¿Okay? Eso no lo contempla la parte formal, por eso que obviamente tiene su nombre, pues, ¿no? Opuesto a lo formal, ¿ya? Ahora, ¿la comunicación informal es negativa? No, ojo, al contrario. Muchas veces la comunicación informal fluye más rápido o tiene resultados más rápidos que la formal. Va a depender mucho de cómo tú lo utilices dentro de repente del equipo, dentro de la empresa a la que tú pertenezcas, ¿no? Cada persona que pertenece a una empresa, cada persona que lidera un equipo, obviamente sabe, ¿no? Las características de su organización, sabe la cultura organizacional de su empresa, ¿no? Sabe su clima laboral, sabe cuál es el estilo de gestión, el estilo de liderazgo que aplican sus gerentes, ¿no? En base a eso, uno determina cómo podría utilizar de manera positiva esta comunicación informal. Lo negativo de la comunicación informal es no tomarlo en cuenta. Entonces yo no puedo negarme, no puedo darle la espalda, no puedo dejar de utilizar esto, al contrario, debo formar parte, o mejor dicho, la comunicación informal debe
formar parte de mi gestión o debe estar, lo debo tomar en cuenta dentro de mi liderazgo, dentro de la interacción o dentro de la gestión propia de mi equipo, de mi empresa. O sea, va a existir, o sea, negarlo obviamente me traería muchos problemas. Bueno, y la comunicación informal también está relacionado con rumores, comentarios y los chismes que nosotros obviamente por ahí conocemos, ¿no? Eh, Hay que tener mucho cuidado porque a veces la comunicación informal también cuando no se tiene bien mapeado podría generar dimensionar algo de repente que de repente no tiene ese grado de importancia. ¿Ya? O de repente podría cambiar el enfoque de algo que tiene de repente un rol diferente a la forma como la parte informal lo está enfocando. O sea, eso también hay que, por eso que es importante tenerlo en cuenta. Si yo lo tengo en cuenta, yo voy a prevenir eso. ¿Cuáles son las claves para mejorar la comunicación interna? ¿Qué debo tomar en cuenta yo para ir mejorando esto? ¿Qué me dice acá? A ver, vamos a empezar por el primero. Dice, escuchar a los colaboradores. Y ya hemos hablado nosotros en la clase pasada, ¿no? De la forma o de lo importante que es la escucha activa, ¿no? Lo importante es de ser empático con la otra parte que me está emitiendo un mensaje, ¿no? Lo importante de asumir con responsabilidad mi rol de receptor, ¿no? Entonces, hay que saber o tener en cuenta que la información que nos proporcionan los trabajadores sobre aspectos, por ejemplo, que se podrían mejorar dentro de mi empresa, tomarlos en cuenta, ¿no? Darle la importancia, darle el espacio al colaborador para que éste pueda, obviamente, expresar, ¿no? Expresar de repente, como les dije hace un rato, incluso ciertas incomodidades que él podría estar percibiendo, ¿no? Y que de repente el expresar estas incomodidades que el colaborador está percibiendo me da la oportunidad de repente a la autoridad o los líderes de poder de repente aclarar mejor el panorama, ¿no? Porque de repente por ahí fallamos también nosotros en la comunicación y de repente fluí mal la comunicación, construí mal mi mensaje y de repente obviamente mi colaborador interpretó también de manera errónea. Entonces cuando él muestra esta disconformidad con confianza y lo expresa, me da la oportunidad a mí de poder detectar que de repente yo también fallé en el proceso de comunicación, ¿no? Y esto hace sentir bien al colaborador, ¿no? Cuando tú le aclaras el tema y obviamente admites de repente también el error que tú has cometido, ojo, eso no te hace menos líder y tampoco te va a quitar autoridad. Entonces, eso le da tranquilidad al colaborador, ¿no? Más tranquilidad también le va a dar que cuando el colaborador dé un aporte, de una idea, de una sugerencia, esta se tome en cuenta, ¿no? Y eso también influye mucho en la motivación, ya lo hemos dicho anteriormente. Siguiente clave, dice, ¿qué debemos hacer? Integrar la estrategia de comunicación con las acciones de la empresa. Ojo, cuando hablamos de estrategia y la planificación de la comunicación interna, hay que no solamente decirlo, ¿no? O sea, yo puedo decir muchas cosas y que esas cosas suenen bonitas, ¿no? Y atractivas para el colaborador, pero que no queden conceptos, que no queden algo solamente retórico, sino que el colaborador vea que lo que yo le he dicho, ¿no? Lo estoy aplicando y lo venimos aplicando dentro de la empresa. Y somos los gerentes, los líderes, los principales responsables de materializar lo que los planes de comunicación o las estrategias de comunicación decían teóricamente o textualmente, ¿no? Y eso obviamente eh, también genera mucha tranquilidad, genera un clima de confianza dentro de la organización, porque el colaborador va a ver, obviamente, que el tema de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace existe en la empresa, ¿no? Y eso genera credibilidad, genera que el colaborador se crea en lo que hace su líder,
crea en las propuestas que hace los principales líderes de la empresa. ¿Ya? Algunos errores que a veces se cometen es que a veces suelo decir algo, ¿no? Pero mi acción dice algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una incoherencia, hay una diferencia, hay un divorcio entre lo que digo y lo que hago. Y eso obviamente el colaborador lo va a detectar, ¿sí? Y eso, y mejor dicho, y lo que va a marcar más a un colaborador, lo que le va a quedar más en la mente a un colaborador es la acción, no lo que se dice. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a las personas que ocupamos de repente un rol de liderazgo, un rol de jerarquía dentro de la organización, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Siguiente clave, dice compromiso entre los trabajadores y la dirección de la empresa. Eh, Lejos, dice, queda esa política de la empresa en la que los que primaba era la comunicación descendente. Ya vimos, ¿no? Hace un ratito que no solo utilizamos la comunicación descendente, ¿no? Hace décadas atrás, muchas décadas atrás, solamente existía este tipo de comunicación, ¿no? La del gerente jefe líder hacia su subordinado. El subordinado que hacía solamente recibía y ejecutaba lo que el gerente jefe líder le pedía, nada más. Él podía opinar, podía dar una sugerencia, no. Y así se gestionaban las empresas en esos escenarios pasados, ¿no? En la actualidad, pues, hacer esto, como yo siempre digo cuando doy clases o a mis alumnos o cuando capacito, hacer esto en la actualidad, pues, sería un suicidio para las empresas, ¿ya? Eh, es imposible que una empresa en la actualidad solamente se base en una comunicación descendente. Estaría dejando de lado, como hace un ratito le dije también, estaría dejando de lado información muy importante, no solamente para la empresa, sino para tu propia gestión, para que puedas mejorar tus objetivos, para que puedas hacer o llegar a tus objetivos de manera más rápida, más sencilla, más contundente. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta también, obviamente, la comunicación ascendente. ¿Ya? Y eso, ya hemos visto, y eso genera compromiso. Y el compromiso, como también siempre lo digo, es un sentimiento que el colaborador va despertando de manera interna y de manera voluntaria, ¿ya? Y eso genera también el aumento del sentido de pertenencia del colaborador con su jefe, del colaborador con la marca de los productos y del colaborador también con el 100% de la organización. Siguiente clave que debo tomar en cuenta, habla de la transparencia, ¿no? La transparencia también está relacionado con el nivel de credibilidad, ojo, ¿ya? Y el nivel de credibilidad se relaciona con el nivel de confianza que vamos a tener o tenemos los subordinados con nuestros jefes directos, ojo, ¿ya? Y obviamente para eso pues hay que establecer un tipo de comunicación, un tipo de gestión también transparente. Y la comunicación tiene un rol muy importante. O sea, por más situación crítica que exista, ¿no? Hay que decirle la verdad al colaborador, ¿no? Por más situación crítica que exista, es necesario e importante decirle la real situación de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que debemos buscar nosotros es que el colaborador sepa, ¿no? Cómo va a enfocar de acá para adelante su trabajo, su función, su responsabilidad y ponga el hombro y ayude a que la empresa pueda remar y pueda salir de esta situación problemática o de esta situación crítica que de repente está experimentando. ¿Okay? Si yo disfrazo este contenido o disfrazo esta comunicación para decirle al colaborador algo que no es real, pensando erróneamente que esto le va a dar más tranquilidad, pues obviamente es algo negativo. ¿Por qué? Porque el colaborador en algún momento va a saber lo real, va a saber la verdad, y entonces va como que sufrir una especie de decepción, ¿no? Y esta decepción obviamente lo que va a hacer es ir separando, es ir
reduciendo el sentimiento de compromiso o el apego que el colaborador puede tener, ¿no? O la identificación que puede tener el colaborador con su empresa, con su gerente. ¿Ya? Entonces, la transparencia es importante, ojo. ¿Ya? El decir la verdad sobre la empresa también es importante. Ahora, y eso también influye de que de repente el momento de decirle la real situación de la empresa, el colaborador se vaya también, ojo, y eso hay que tenerlo en cuenta también eso. ¿Por qué? Porque es el colaborador quien va a tomar la decisión en base al análisis y en base a la situación real de la empresa. Flexibilidad. Bueno, la flexibilidad es una característica que está en todo en estos momentos, ¿no? Algo que también, vuelvo a repetir, siempre digo, es que en gestión de empresas nada es rígido. Ojo, nada podría ser rígido. ¿Por qué? Eh, porque los cambios tienen una característica muy diferente a los cambios que se daban anteriormente, ¿no? O a los cambios que se daban décadas o tiempo muy pasado atrás. Los cambios en la actualidad tienen una característica que es la velocidad. Y los cambios se dan de manera constante. Entonces, teniendo en cuenta que estos cambios se dan de manera constante, sería pues un error garrafal orientar mi gestión o orientar mi organización hacia aspectos rígidos. Ojo, porque uno no sabe, ahorita nosotros podemos desarrollar un plan, por ejemplo, y no sabemos que al momento de aplicarlo, de repente el escenario ha cambiado y hay que adaptarlo, obviamente, ¿no? Entonces tiene que tener este grado de flexibilidad, este grado de adaptabilidad o de adaptación. Y la comunicación lo mismo, ¿no? Entonces, orientar la empresa hacia el cumplimiento de políticas, perdón, hacia el cumplimiento de políticas, normas, reglamentos de manera rígida, ¿no? Que se cumplan pues al pie de la letra, con el punto y coma, obviamente eso va a hacer, va a generar que durante la gestión de la empresa se vayan presentando ciertos errores, ¿no? Y esos errores que se van presentando obviamente van a perjudicar a la empresa. Y cuando estos errores se presenten, van a involucrar y van a relacionar también ciertos puestos de trabajo y van a relacionar también a las personas que ocupamos ese puesto de trabajo. ¿Ok? Entonces, siempre es importante darle el grado de flexibilidad, ¿no? A estas políticas, a estas normas o a estos tipos de comunicaciones que se van dando dentro de la empresa, ¿no? Esto va a permitir, como dice, optimizar procesos, va a permitir que se tomen mejores decisiones, va a permitir que se adapten rápidamente las cosas a las necesidades o a las exigencias de los cambios que vienen de la parte externa. Y por último, dice aprovechar las oportunidades tecnológicas para comunicar, ¿no? Entonces, y esto obviamente se está utilizando mucho en la actualidad, ¿no? Medios tecnológicos, por ejemplo, que se están implementando en la empresa para poder comunicarnos mejor. De repente, plataformas virtuales, ¿no? Como la que estamos utilizando en estos momentos, eh, revistas digitales, informes internos digitales, redes sociales, por ejemplo, que también se están implementando en muchas empresas, redes sociales internas donde fluya mucha comunicación de todas las áreas de la organización, ¿no? Y esto obviamente hace que los colaboradores pues estemos informados de lo que sucede al 100% de la empresa, porque esto se utiliza no solamente exclusivamente para ciertas áreas, se debe utilizar, ¿no? Para el 100% de la organización, ¿no? O sea, para la totalidad de todos los colaboradores, ¿no? Y esto obviamente va a mejorar los niveles de comunicación dentro de una empresa. Muy bien. No sé si de repente por acá hay alguna pregunta, consulta, algo que de repente no te quedó claro o algo que te gustaría de repente eh, ampliar. Muy bien.
Entonces terminamos esta sesión, esta segunda sesión, concluyendo lo siguiente, ¿no? Eh, Definitivamente, pues, al ver todos estos temas, hemos identificado la necesidad imperiosa de ir implementando mejoras en la comunicación interna. Si vemos, pues, que establecer mejoras en mi comunicación interna a través de mis colaboradores, noto y identifico y compruebo, pues, de que esto va a influir en cómo el colaborador se sienta internamente y que esto tiene una relación directa con los resultados que pretendo lograr como organización, entonces no debo ni dudarlo, ¿no? Ahora, la comunicación va a existir de repente dentro de mi empresa, ¿no? Entonces tendría que empezar por hacer un análisis de cómo está funcionando la comunicación interna de mi organización, ¿no? Y en base a ese análisis llegar a un diagnóstico y en base a ese diagnóstico aplicar, ¿no?, las mejoras necesarias que mi comunicación interna necesite y requiere. Repito, la idea acá es que podamos orientarnos y enfocarnos hacia objetivos contundentes, hacia objetivos que realmente mi empresa necesite. Muy bien, para la siguiente sesión del día lunes próximo que viene, vamos a ver, así como hemos visto, por ejemplo, la comunicación interna, vamos a ver también una comunicación externa hacia mis stakeholders, de repente, hacia mi grupo de interés, ¿no? Ahora, ¿la comunicación interna tendrá relación con la comunicación externa? Sí. ¿Influye en la comunicación interna? Te voy a mostrar en la siguiente sesión que esto sí tiene relación. ¿Okay? Muy bien. Muchas gracias por su atención. Espero que los puntos discutidos el día de hoy o compartidos el día de hoy les sean de mucha utilidad. Nos vemos el día lunes. Gracias.